Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Brillantes rayos de luz, tesoros de la verdad, parte 2. Y en este trimestre vamos a estar estudiando este tema muy interesante, pero en esta semana que estamos avanzando, tenemos un tema que estamos desarrollando y que ya hemos visto varios aspectos de él. Este se llama No más tardanza. Un tema muy interesante que pues estamos aprendiendo muchas cosas juntos. Espero que estés tan contento como yo, como estamos aprendiendo estas cosas importantes. Pero vamos a repasar el texto que estamos aprendiendo durante estos días. Y este se encuentra allá en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4, en el verso número 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto es, no debemos contristar al Espíritu Santo. Muy bien. Pero ahora quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe ahora que hemos de compartir su palabra para aprender su voluntad. Queremos pedir su buen espíritu en medio de nosotros. Queremos pedir que sus ángeles puedan asistirnos y que al leer cada parte que nos toca ahora, podamos nosotros atesorar la palabra de verdad en nuestras mentes. Y no solamente eso, que las podamos también llevar a la práctica. Guárdenos aquí por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado, y el apartado para este día lleva por título El punto de no retorno. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿es el pecado contra el Espíritu Santo algo que ocurre instantáneamente o se produce gradualmente? Ya hemos visto que el pecado contra el Espíritu Santo es negar la obra del Espíritu Santo y atribuírsela a Satanás. Ya hemos visto que el pecado contra el Espíritu Santo es cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y voluntariamente decidimos hacer lo malo, después que Dios nos ha dado evidencia de que estamos mal o que aquello que vamos a hacer está mal. Muy bien. Esto es, nos ponemos fuera del alcance de la influencia del Espíritu Santo para corregir nuestras vidas. Pero ¿es algo que ocurre instantáneamente en una sola vez o es algo que va ocurriendo poco a poco? Vamos a tratar de entender esto, porque muchas personas pueden decir, mira, ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo en un día. No. Vamos a ver si esto ocurre en ese mismo instante o es algo que viene ocurriendo y que en determinado momento se manifiesta. Vamos a dejar que la Biblia nos hable sobre este asunto. Y para ello vamos a ver lo que está escrito aquí en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, en el verso número 16. Mira cómo dice allí. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo no hubo ya remedio. Esto es, el pecado contra el Espíritu Santo no es de una forma súbita, no es que pasa ya ahora y se acabó todo eso, es gradual. La Biblia nos dice que ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban la palabra de los profetas hasta el punto que ya no hubo más remedio, hasta el momento en que ya no podía retornar más. Entonces practicaron tanto el mal que finalmente llegó el punto en donde ya no hubo más retorno. ¿Nos damos cuenta? No es algo entonces momentáneo, es algo gradual. Poco a poco nos vamos alejando de la voluntad de Dios, poco a poco vamos negando la evidencia que Dios nos pone delante y poniendo lo que nosotros queremos. Y entonces en determinado momento de nuestra experiencia religiosa termina ocurriendo el asunto de la negación. Vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer aquí en este siguiente párrafo que se encuentra en el Deseado de las Gentes en la página 291 y página 292. Nos dice así:
Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste, note cómo dice aquí, la manifestación más común, no la única, la más común, consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Nos damos cuenta? Esto es una de las manifestaciones cuando se te invita a arrepentir. Está mal lo que estoy haciendo, pero no deseo, pienso que estoy correcto. Mi postura es la mejor. Entonces, cada paso hacia esa línea, y puedo tener sentimientos muy buenos, sin embargo, puedo estar en el camino descendente que se manifestará en algún momento. No es la única forma, pero es la más común. ¿Nos damos cuenta? Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Desea a todas las gentes, página 291, página 292 nos explica así. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás, que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. ¿Nos damos cuenta? Esto es el rechazar la misericordia de Dios, la invitación a arrepentirnos. Al rechazar a Cristo, en el tiempo de los judíos, era el pecado contra el Espíritu Santo. Estaban rechazando al dador de la vida. En los tiempos de los profetas, el rechazar la voz de Dios a través de los profetas, a través de los siervos que Dios les enviaba. No apenas los rechazaban, hacían burla de ellos, los menospreciaban, se mofaban de ellos. Cuando esto ocurre, nos estamos dirigiendo al pecado imperdonable. Muy bien, es cuando nosotros rechazamos al mensajero de Dios y nosotros ponemos en su lugar a quien nos quiere apartar, entonces nosotros estamos cometiendo el pecado imperdonable. ¿Nos damos cuenta? Que no ocurre de un día para otro, ya dijimos. Esto es gradualmente, poco a poco, hasta que nos encontramos en esa condición. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Es posible recuperar a alguien después de que haya llegado a las últimas etapas de este proceso? Esto es, si ya empezamos en esa línea descendente y ya estamos negando la evidencia del Espíritu Santo, estamos negando al Espíritu Santo, estamos negando la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿es posible que alguien se pueda recuperar de esa situación? ¿Será posible? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos habla sobre eso. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, porque puede que estemos en esa última línea y puede ser que ya no pueda o se pueda. Vamos a tratar de investigar esto en la palabra de Dios. Así que para ello, acompáñame a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 8, y allí vamos a leer el verso 20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Qué cosa más triste. Esto se va pasando el tiempo y ya no vamos a alcanzar a ser salvos. Cuando persistimos en el mal hacer, teniendo la evidencia de que no fue así, esto es, puedo decir, ¿sabe qué? En el pasado, yo creo que esta evidencia es de parte de Dios, creo que esto es de parte de Dios, pero después cambio de opinión y digo, no, esto nunca fue de parte de Dios. Estoy trabajando en la línea descendente, pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos ahora ya a leer en el libro de Oseas. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Oseas en el capítulo 4 y el verso número 17. Efraín es dado a los ídolos, déjalo.
Esto es, si después de que las invitaciones se nos han hecho, persistimos en lo que no debe ser, entonces nos es dicho, se dio a los ídolos, déjalo, ya no más, no va a poderse. ¿Por qué? Porque persisto en esa condición. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leer lo que nos dice el libro de Amós, capítulo 8, y allí vamos a leer el verso 11 y verso número 12. Mira cómo dice: He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces va a llegar un punto donde no hay forma de retroceder. Dice que aquí van a buscar, entonces van a querer, pero ya no va a haber. ¿Nos damos cuenta? Tenemos que tener mucho cuidado con ese asunto. Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo ahora. Este se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 6, y ahí vamos a leer los versos 4 hasta el verso 6. Y nos dice así: Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Cuando nosotros llegamos a cometer el pecado contra el Espíritu Santo, ¿muy bien? Si llegamos a la etapa final, ya no tenemos más remedio para eso. Tristemente es así. No se puede, porque el Espíritu Santo no puede influenciarnos, porque no se cree que el Espíritu Santo haya hecho este trabajo en nosotros. Nos ponemos fuera del alcance del poder del Espíritu Santo, con lo cual es imposible recuperar a una persona que ha caído en esta situación. Tenemos que tener mucho cuidado entonces cómo nosotros procedemos, cómo nosotros hacemos. Los judíos rechazaron a Cristo, el dador de la vida, rechazaron la influencia del Espíritu Santo en sus corazones. Los hebreos rechazaron a los profetas, hicieron mofa de ellos, a los siervos de Dios, hasta que no hubo más remedio. Fue progresivo hasta que ya no hubo más remedio. En la actualidad tenemos el mismo problema. Si nosotros nos colocamos en esa condición, es posible que no podamos retornar. No es posible. La Biblia dice que no podemos hacerlo más. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo del Espíritu Profecía, que se encuentra en el Deseo de todas las Gentes, en la página 537 y 538, y nos dice así: Durante más de 1000 años, esa nación había abusado de la misericordia de Dios y atraído sus juicios. Había rechazado sus amonestaciones y muerto a sus profetas. Esto es, había pasado mucho tiempo. Dios había tenido misericordia y mucha paciencia. Y Dios les envió no un profeta, pero muchos. Y había abusado de la misericordia de Dios. Pero no acaba ahí la cosa. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, un tiempo de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada. Esto es, el pueblo tuvo mucho tiempo, muchas oportunidades. Por muchos años ellos pudieron estar allí y esa misericordia se manifestaba día tras día, año tras año. Pero tiene límites, no olvidemos que tiene límites. Pero continuemos y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra allá en Deseo a todas las Gentes, página 537, página 538. Pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador y cesan las reprensiones y amonestaciones. Qué evento más trágico, qué evento más triste, donde Dios nos llama
a arrepentirnos. El Espíritu Santo se esfuerza por alcanzar nuestro corazón, pero llega un punto donde la gracia termina. Ya no hay más súplicas, ya no hay más reprensiones, ya nunca vas a escuchar la voz de reprensión que te diga, esto está errado, esto no debe ser. Porque a veces Dios la mandó y tú no quisiste obedecer, te opusiste a ella, te levantaste contra ella. Y como consecuencia, no más súplicas, no más amonestaciones. Se ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Pero no termina ahí. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Ese día había llegado para Jerusalén. Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero no la podía librar. Había agotado todo recurso. Al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios, Israel había rechazado el único medio de auxilio. No había otro poder por el cual pudiese ser libertado. Entonces, todo lo que se tenía que hacer por Israel había sido hecho y no había otra forma de ayudarle. Cuando ellos rechazaron el poder del Espíritu Santo trabajando en sus vidas, rechazaron a Jesús, entonces el pecado estaba cometido y no había remedio más para ellos. Una cosa terrible. Pero vamos a ver ahora qué más nos dice. Acompáñame para leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. Las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, los que rechazan las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos amonesta y nosotros acallamos esa voz, sería bueno repasar lo que pasó en el Sermón del Monte y entender que cada condenación que Dios puso allí para la nación impenitente se cumplirá en aquellos que no querramos aceptar la voluntad de Dios y no querramos aceptar la reprensión y la amonestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Que no sea esta nuestra experiencia, sino que nosotros podamos aceptar la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podamos arrepentirnos, aceptar lo que se nos pone enfrente y entonces ser salvados por Jesús. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al encontrarnos aquí analizando estas cosas importantes, podamos nosotros responder al llamado de su buen espíritu, de tal manera que no cometamos el mismo pecado que fue cometido en la antigüedad. De tal forma que cuando el Espíritu de Dios nos llame, podamos estar preparados para aceptarlo. Guárdenos ahora, bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. Denos su buen espíritu para el día de hoy y ayúdenos según su misericordia. Pedimos todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.